Es así que sin mayores preámbulos y agradeciéndole una vez más su participación en nuestros espacios, le cedo la palabra al doctor Eduardo Vega. Eduardo. Muchísimas gracias, Andrés, por esta invitación. Siempre yo atento a las tareas que organiza la Fundación Konrad Adenauer y agradecido por la consideración hacia mí y por tus palabras. El día de hoy vamos a efectivamente abordar el tema de la lucha contra la corrupción y cómo se ha venido comportando en medio de la pandemia. Yo quisiera entonces presentar un PPT que he preparado que nos puede acompañar en esta presentación para de alguna manera graficar la situación que hemos venido experimentando desde antes de la pandemia, pero que en mi opinión lamentablemente se ha mantenido en esta situación, ¿no? Entonces, si me ayudan con la presentación, rápidamente podemos incorporarla. A ver. Mis primeras palabras, entonces, tienen que referirse muy rápidamente, perdón, disculpen, vamos a mirar esto. A una cultura de integridad como un antídoto ante la corrupción, ¿no? Y quiero traerles a colación algo que ocurría antes de la pandemia. El alcance de la corrupción lamentablemente había llegado a niveles insospechados, tanto en la política, en la gestión pública, en la justicia, en las empresas, en las regiones y municipios y en otros aspectos de la vida de la sociedad, ¿no? En los arbitrajes, la informalidad se había convertido también en un aspecto central por donde se afectaba la vida íntegra de los ciudadanos, ¿no? Entonces creo que han habido ahí problemas importantes en la política. Felizmente en el financiamiento se dio este gran paso a través de un referéndum prohibirse el financiamiento privado de las campañas políticas. Lamentablemente todavía en las últimas elecciones regionales y municipales eso lo hemos visto. La gestión pública en el Perú sigue siendo una gestión ineficiente y muchas veces esa ineficiencia tiene que ver con barreras burocráticas, con una burocracia que es insensible a poder resolver los problemas más urgentes. En la justicia, los cuellos blancos, acabamos de ver el día de ayer cómo se ha vuelto al ataque, digamos, desde estas personas que están seriamente cuestionadas en cargos tan importantes en el Ministerio Público y en otras entidades públicas y que quieren sin duda impunidad, que quieren sin duda que las investigaciones contra los cuellos blancos no avancen, ¿no? Ya conocemos el caso Lava Jato, el Club de la Construcción y en las regiones y municipios. Lo que hoy día vengo a plantearles es que es una cosa tremenda. En medio de la pandemia que nos azota, hemos tenido que las redes de corrupción siguen actuando todavía en diversos ámbitos de la actividad pública, a nivel de algunos sectores, a nivel de algunos gobiernos regionales y en los municipios. Hay esfuerzos, sin duda, de parte del gobierno y del Estado peruano en general, voy a referirme a eso más adelante, por instaurar, por establecer un modelo de integridad, un modelo de prevención de la corrupción, pero lamentablemente ese modelo no ha funcionado en este tiempo. Vamos a ver el número de casos que hay en este momento, ¿no? Y muestra debilidades. Y entonces la propuesta que vengo a plantearles es que necesitamos hacer ajustes a este modelo de integridad, necesitamos fortalecer las estrategias de integridad para justamente que la corrupción no nos gane en medio de la pandemia, en medio de esta emergencia que está viviendo el país en este momento, ¿no? Ya está clara las causas que originan la corrupción en el país. En el Plan Nacional de Integridad y en la Política Nacional de Integridad se hablaba de estos 6 elementos que acompañan, que lamentablemente están presentes cuando hablamos de corrupción, ¿no?
procesos burocráticos que ya lo hemos referido, una mala descentralización que se ha formulado en el Perú y que necesitamos sin duda replantearla. Nadie dice que centralicemos nuevamente el país, pero necesitamos replantear la descentralización, una grave informalidad que está ocasionando que muchos peruanos simplemente vivan al margen de los servicios básicos que puede brindar el país, una deficiente todavía institucionalidad para prevenir la corrupción, una escasa coordinación. Yo hago mucho énfasis en que nuestras instituciones llamadas a luchar contra la corrupción no tienen una costumbre de coordinar, de actuar de manera coordinada. Más bien actúan como islas, ¿no? Muchas veces, y esto hace que el esfuerzo se debilite en el camino frente a la corrupción. Y finalmente necesitamos mejorar y acelerar los canales de sanción a la corrupción. Todavía hay grados de impunidad, demoras en los procesos que no están avanzando, ¿no? Estas son las áreas críticas frente a la corrupción, ¿no? Y que han sido ya claramente también señaladas y estudiadas, ¿no? El área de abastecimiento y logística en cualquier entidad pública, el área de los recursos humanos, el área de las obras de infraestructura u obra pública en general, vamos a poner ahora algunos ejemplos, y todo lo que tiene que ver con la provisión de servicios públicos a la ciudadanía. Creo que estas son las 4 grandes áreas donde lamentablemente la corrupción actúa de manera bastante extendida y actúa en forma de redes que todavía están vigentes. ¿Hay avances en el Perú? Sin duda que hay avances, lo decía a un inicio. Creo que se ha configurado un marco normativo importante, tanto para la sanción de los casos de corrupción como también para el modelo de prevención. Ahí están las normas que se han ido dictando a lo largo de estos casi 2 años, un poco más, para sancionar y para prevenir la corrupción, ¿no? Desde la imprescriptibilidad de los delitos graves de corrupción, la responsabilidad penal de las empresas, la muerte civil para los funcionarios corruptos, que los corruptos no podrán contratar con el Estado, las mejoras en la ley de colaboración eficaz, que ha sido una herramienta sin duda importante, está siendo una herramienta importante en la lucha contra este caso, el lavajato. Ya tenemos jueces y fiscales especializados que también son permanentemente hostigados en su tarea. Hay una mejora en la ley de la unidad de inteligencia financiera o lo que se conoce como el secreto bancario para poder facilitar información sobre este tipo. Y hay también esta búsqueda de lo que llamamos ver cuál es el entorno familiar, el entroncamiento familiar de aquellas personas que están siendo investigadas por corrupción, por lavado de activos o por otros delitos vinculados con estos crímenes, ¿no? Y en el lado de prevención, sin duda también se ha intentado simplificar los procedimientos administrativos en la contratación pública, pero aún así no se ha detenido la corrupción. Hay cambios en el sistema de contrataciones. Tenemos ahora una ley de protección al denunciante y hay un modelo de integridad que en la lámina siguiente de alguna manera lo explicamos, un modelo de integridad, un modelo que podría llamarse, que trata de ver, de potenciar el control interno con también el control externo que realiza la Contraloría General de la República, ¿no? En el control interno se ha tratado de mirar principalmente que a través del Plan Nacional de Integridad se puedan crear estas oficinas de integridad al interior de cada ministerio, de cada gobierno regional, de cada municipio. Los resultados lamentablemente no son todavía los esperados. Creo que hay que seguir fortaleciendo, hay que seguir apuntando en esto, pero sin duda todavía el esfuerzo necesita un mayor impulso, ¿no? Por otro lado, a la Contraloría se le ha cambiado este esquema de tener un control posterior para poder más bien potenciar lo que se conoce como el control concurrente, ¿no? El control que se hace durante la ejecución de una obra, durante la ejecución de un contrato, ¿no? Y creo que eso sin duda tiene que ser potenciado. Eso de alguna manera es un control que permite intervenir a la Contraloría durante la ejecución de un proceso o de una obra y que tiene que tener resultados importantes, ¿no? Luego tenemos una serie de herramientas que se han ido implementando, como la declaración jurada de intereses, los lobbies y otras figuras que es necesario fortalecer. Aquí me detengo un rato. La declaración jurada de intereses, ustedes habrán visto que la idea es que todo alto funcionario del Estado peruano
pueda presentar una declaración donde pone de manera expresa, de manera explícita, en qué trabajos anteriores a su función en el Estado ha trabajado, si tiene trabajos en universidades, si es accionista o ha sido gerente de empresas, de alguna manera para evitar esto que se conoce como la puerta giratoria, ¿no? Hoy día estoy en el Estado, mañana estoy en una empresa pública, o estoy haciendo leyes, o estoy dictando determinadas decisiones a favor o en contra de determinadas empresas. Creo que esa tarea es importante. Allí el Congreso, de alguna manera, dio un paso atrás, me parece, en este tema, que es necesario retomar, ¿no? Este es un poco, entonces, a manera general, el marco normativo que ha habido, los avances, el modelo de integridad que en el Perú se ha ido implantando, pero a pesar de eso, como les decía, han ocurrido en estos últimos tiempos algunas situaciones. Antes de la pandemia teníamos lamentablemente un conjunto de obras paralizadas en el país, cerca de 900 obras están paralizadas, la mayoría de ellas tiene que ver con esto que yo pongo en esta lámina, obras que estaban siendo construidas por alguna de las empresas brasileñas y que al cabo de más de 5 años, 6 años, aún no se concluyen, están paralizadas, tienen arbitrajes pendientes y sin duda que quien se perjudica de esa situación es la población más pobre del país. Este es un hospital en Cusco, el Hospital Antonio Lorena, quizás el más importante de la región, que hasta el día de hoy no atiende. Miren ustedes las noticias del año 2014, ¿no? O en medio de la reconstrucción con cambios, esta es una foto de una carretera de 26 kilómetros en Tumbes, en el distrito Pampas del Hospital, donde contra toda lógica se construye esta pista sin incorporar en el expediente técnico los drenajes fluviales que van a los lados de la carretera, ¿no? Esta carretera debería tener a ambos lados drenaje pluvial, ¿no? En una zona donde llueve tanto, no se concibe hacer una pista sin ese drenaje pluvial. Bueno, ahí tienen ustedes la pista casi terminada, paralizada por la Contraloría, porque justamente el expediente técnico no había contemplado esa situación. Un caso que, en mi opinión, muestra claramente cómo pueden llegar, hasta dónde puede llegar la corrupción en estos temas, ¿no? Y si nos venimos a lo que está ocurriendo a partir del 16 de marzo en adelante con la pandemia, podemos ver pues que lamentablemente los casos de corrupción se han venido presentando ahora en aquellos materiales que eran tan útiles y tan necesarios para la protección del personal de salud, del personal de la policía o incluso, ¿no?, aquellas entidades, en este caso la Contraloría, habían también hecho compras sobrevaloradas, ¿no? En la policía se había comprado mascarillas sobrevaloradas, en la propia Contraloría y en otras instancias, ¿no? ¿Cuántos casos en medio de esta pandemia, desde marzo a junio, se han llevado adelante? La Fiscalía está investigando 724 casos a nivel nacional, ¿no? Según fuentes de la Procuraduría, pero son casos que ya están en el Ministerio Público con investigación, y ahí ustedes pueden ver en el cuadro las regiones que se ven más afectadas por estos casos de corrupción o de presunta corrupción, ¿no? Ancash, con 72 casos, Lima con 72 casos, Arequipa, La Libertad, Junín, Ayacucho, Cajamarca, Apurímac, Piura. En realidad no hay región que no se haya visto afectada por estos casos de corrupción, ¿no? Y no puedo yo pasar por alto en esta presentación lo que ha sido motivo en realidad de varios días de información, el caso de este señor conocido como Richard Swing, ¿no? Y yo creo que este caso muestra para mí dos aspectos de los que yo quiero tocarlo y quiero abordarlo a partir de este caso, ¿no? Por un lado, la investigación penal que está encaminada, que tendrá que seguir su ruta. Se ha hablado que en este caso hay por lo menos 3 delitos que tienen que investigarse: el de colusión, o sea, nos hemos coludido o se han coludido para darle este encargo, este trabajo dentro del Ministerio de Cultura. Hay una negociación incompatible y hay un tráfico de influencias. Eso será materia de que la justicia lo investigue. Hay mucho dinero que ha estado en juego aquí, 175,000
soles en cerca de 2 años y un poquito más, ¿no? Desde el 25 de julio del 2018 hasta el 24 de abril del 2020. Casi 2 años, ¿no? En esos 2 años se ha pagado esta cantidad de dinero. Pero a mí lo que me interesa llamar la atención es qué está pasando en el plano preventivo en casos como este. ¿Qué demuestra, en todo caso, el caso del señor Richard Swing? Y creo que demuestra 4 cosas, básicamente, y lo pongo ahí al lado derecho. En primer lugar, que los mecanismos de planificación, los mecanismos de priorización del gasto en las instituciones públicas no funcionan de manera adecuada. Si una institución trabajara por la lógica de gestión por resultados, por la lógica de una planificación donde se priorizan aquellas actividades que son necesarias, que son útiles para la actividad, para el resultado que quiere tener esta gestión o un ministerio o un gobierno regional, pues en este caso queda claro que este hecho, esta contratación, no estaba en ninguna de estas planificaciones de estas entidades, en concreto del Ministerio Público. En segundo lugar, muestra que hay una mala utilización de un modelo de compra, que es este modelo de compras de menor cuantía. Es decir, cuando no exceden estas famosas 8 UITs, se autoriza a la entidad a que pueda comprar de manera directa sin llevar a cabo un proceso de selección, ¿no? Simplemente teniendo propuestas, ¿no? 3 propuestas que pueda evaluar. Aquí, en este caso, se ha dicho incluso que ni siquiera han habido esas 3 propuestas, que directamente se le ha contratado a él. Y eso habla de este tercer problema, ¿no? De un direccionamiento. Se ha direccionado la contratación de esta persona cuando a todas luces, y creo que todos hemos sido testigos, no reúne las características para poder cumplir con una función tan importante como era el trabajar en el Ministerio de Cultura. Y finalmente hay un fraccionamiento en las compras porque se han gastado 175,000 soles en 2 años, pero se han hecho por compras de menor cuantía, ¿no? Por debajo de las 8 UITs para vulnerar, ¿no? Para, como se dice, para burlarse de esta norma que en todo caso se hubiese tenido que hacer un proceso de selección por un monto tan alto de dinero, ¿no? Y finalmente, creo yo, el caso fue denunciado por un medio de televisión. No fue denunciado por ninguno de los mecanismos que cada entidad debe tener para poder estar alertas y denunciar este tipo de casos. En concreto, no funcionaron los mecanismos internos de integridad del propio Ministerio de Cultura. Seguramente había temor, seguramente alguien no cumplió bien su tarea o seguramente también hubo esta idea del silencio cómplice frente a la corrupción, que es lo que creo hay que romper para justamente salir de estas redes de corrupción. Visto este caso, la Contraloría ha llevado adelante una serie de actividades en los últimos meses en relación con el control de cómo se está gastando, cómo se está invirtiendo en materia de atención a la pandemia, ¿no? Pero también acaba de decirnos el día de ayer el Contralor que en el Perú se pierden 23,000 millones de soles por corrupción o inconducta funcional. O sea, por los casos como el que acabamos de ver del señor Richard Swing. Y ahí están las tareas que él ha hecho. Él ha levantado 5,140 informes en estos 3 o 4 meses de trabajo que han llevado adelante. La cifra es enorme, me parece, y sin duda hay casos de distinto tipo, desde compras mal hechas. Yo ahí insisto, en este cuadro que lo grafica, creo yo, se ve como claramente en dónde está concentrado los problemas centrales, ¿no? En los municipios distritales, miren, el 44% de los casos que lleva la Contraloría y que van de la mano con lo que la Procuraduría también ha encontrado, encontramos que hay problemas de corrupción. También en las municipalidades distritales en un 17%, en los gobiernos regionales, en la Policía Nacional el 11%. No olvidemos que cómo se habían detectado casos en los que los propios policías eran abastecedores de mascarillas o de otros productos para los propios policías y en muchos casos de mala calidad, poniendo en riesgo la vida y la salud, por supuesto, de las personas, de los agentes policiales, ¿no? El Ministerio de Salud tampoco se ha excluido, se ha salvado de esta situación. Ahí ustedes tienen
los casos que se han presentado, las situaciones que se han presentado, ¿no? ¿Qué tenemos entonces? Dentro del COVID o en medio de la pandemia han habido 4 áreas claramente vulnerables o de mayor riesgo frente a la corrupción, ¿no? Desde la transferencia de recursos, estos recursos que se han ido transfiriendo a los gobiernos regionales, a los municipios, en el marco de la emergencia se les ha liberado de una serie de normas de contratación para agilizarlas, pero ahí se ha generado un riesgo grande de corrupción. En segundo, en las compras, tenemos un Estado que compra mal, vamos a decirlo con todas sus letras, un Estado que compra mal, compra sobrevalorado, compra productos de deficiente calidad o compra a proveedores que no están autorizados para vender determinados productos, ¿no? También hay un riesgo grande en las donaciones. En el caso del Callao se mostró claramente cómo las donaciones podían ser vulnerables también a un determinado tipo de corrupción. Y finalmente los bonos y subsidios. El Estado peruano ha hecho un enorme esfuerzo por entregar bonos y subsidios a las familias más pobres, a las familias más necesitadas, y hay que ponerle también una atención especial para evitar que hayan filtraciones, para evitar que esos bonos y subsidios lleguen a gente que no le corresponde, ¿no? ¿Qué ha pasado entonces? Que los mecanismos de transparencia, control y también, hay que decirlo, de vigilancia ciudadana no han funcionado en este tiempo de pandemia, ¿no? Necesitamos, por tanto, fortalecer estos mecanismos, fortalecerlos y buscar algún cambio efectivo, ¿no? Yo siempre pongo este cuadro que me permite entrar muy rápidamente y para ir cerrando esta parte, ¿qué está pasando en las regiones? Lamentablemente, el círculo de la corrupción en las regiones es invariable, no se ha movido. Llevamos ya una nueva gestión regional de año y medio más o menos, ellos empezaron el año pasado, en el 2019, pero estos círculos de corrupción se han mantenido, son redes que están establecidas y que si no hay un cambio profundo, si es que la autoridad regional no decide entrar de lleno a combatir esas redes, pues simplemente la corrupción va a mantenerse a ese nivel regional. Hay solo 5 regiones, 5 gobiernos regionales que tienen oficinas de integridad. De las 25 regiones que tenemos en el país, solo 5 tienen estos oficinas de integridad o planes de integridad también, ¿no? Eso quiere decir que este tema de la integridad no ocupa un lugar central en la gestión pública de los gobiernos regionales. Y eso sin duda es un problema serio. Ahí hay que actuar mirando la sanción, mirando la transparencia, pero también generando incentivos para que los gobiernos regionales puedan entrar a esta dinámica. Para ir terminando, ¿qué podemos hacer en los próximos años y qué podemos hacer hoy en día para que la crisis de emergencia que vivimos por la pandemia no se vea afectada más por la corrupción? Yo diría algunas notas muy centrales. En primer lugar, debemos seguir exigiendo a nuestras altas autoridades del gobierno, desde el presidente, los congresistas, los gobernadores, los ministros, que lideren la lucha contra la corrupción. La pandemia está siendo afectada por la corrupción y necesitamos que nuestras autoridades sean conscientes de esa situación. Necesitamos también generar un cambio radical en la actuación de los funcionarios públicos para poder detener esta situación de corrupción. Necesitamos también trabajar en la ciudadanía y en las empresas en este tema de la alta tolerancia social que hay frente a la corrupción todavía. Necesitamos un fortalecimiento institucional a todo nivel, en aquellas instituciones que son encargadas de las compras, pero también en aquellas que son encargadas de la supervisión y de la fiscalización, ¿no? Y necesitamos que cada vez coordinen más las entidades. No vamos a poder vencer a la corrupción si cada entidad sigue trabajando de manera aislada. Y necesitamos, por lo tanto, les decía finalmente, ajustar el modelo de integridad que hasta este momento no ha dado los resultados que esperábamos, ¿no? Hay, por lo tanto, y para ir terminando ahí, 4 grandes áreas que podemos trabajar, ¿no? Necesitamos que la transparencia sea un verdadero aliado en la lucha contra la corrupción. Ya el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud han abierto sus datos y esa sin duda es un avance importante para que cualquier ciudadano pueda analizar cómo se está comprando, qué se está comprando, a cuánto se está comprando, ¿no? Para poder ver todo ese tipo de información en la policía,
en los gobiernos regionales debería también este tipo de información seguirse. La más amplia información de los datos y de las compras que se están realizando. La denuncia creo que hay que alentarla, hay que dar que sea una denuncia anónima, la ley lo permite, pero todavía necesitamos que el ciudadano sienta la confianza de poder denunciar estos hechos ante la autoridad y saber que su denuncia va a tener un resultado concreto. Los mecanismos de control, tanto los mecanismos de control interno como los mecanismos de control externo a cargo de la Contraloría, tienen que funcionar y tienen que ser mucho más efectivos, mucho más rápidos, para poder detener cuando se hace control concurrente la corrupción antes de que ésta se produzca. Y finalmente, todo el tema de la coordinación de las entidades públicas, que creo que es fundamental, y la vigilancia ciudadana. Hay una serie de detalles que podemos entrar, yo tengo algunas láminas más, pero creo que esto lo que permite es no perdamos de vista que lamentablemente la corrupción ha seguido viva en este tiempo de pandemia y que necesitamos, aquellos que creemos en la integridad, en la lucha contra la corrupción, unirnos, formar redes de integridad que permitan justamente una lucha frontal contra la corrupción y que esos dineros, esos 23.000 millones que se pierden anualmente contra la corrupción, no se vuelvan a perder más, sino que ayuden justamente a mejorar los servicios que los ciudadanos más pobres y vulnerables de nuestro país necesitan, ¿no? Muchas gracias por la atención. Muy bien, ya. Sí, muchísimas gracias, Eduardo, por esta excelente presentación. Has sabido, creo, que resumir los aspectos institucionales más importantes, pero al mismo tiempo también aterrizar eso en la coyuntura actual. Y yo quisiera retomar un ejemplo que tú has tomado, ¿no? El FATID, por ejemplo, de ese señor Swing. Has hecho algo muy importante, creo. Si bien a nivel mediático y a nivel de sentimiento ciudadano, el hecho es obvio, tú creo que muy bien has acotado que jurídicamente estamos hablando de por lo menos 3 cosas, ¿verdad? Quisiera recapitular, ¿no? Tráfico, ¿no? Colusión, tráfico de influencias y negociación incompatible. Es decir, ¿no? La evidencia del acto de corrupción, ¿no? Que al ciudadano, digamos, le parece obvio, tiene que ser jurídicamente probado en un procedimiento que, como bien señalas tú, está por lo menos dividido, ¿no? En 3 elementos, ¿no? Y cada uno de ellos tiene ¿no? Tiene un procedimiento específico. Mencionas el tema también, porque algunas de las preguntas que tenemos ahora, y en general la sensación es que la velocidad con la que se realizan denuncias a través de los medios tradicionales y sobre todo ahora de las redes sociales, no va de la mano con la velocidad que la ciudadanía espera de eso, ¿no? De las autoridades para procesar justamente esto. Y eso o puede obedecer, digámoslo así, es cierto, a procedimientos lentos del Estado peruano, pero también obedece al hecho de que legalmente, ¿no? Son situaciones muy específicas que deben ser probadas, cada una de ellas, para garantizar el Estado de Derecho, ¿no? Hay una especie como de disociación entre la velocidad y la contundencia de las denuncias ¿no? Y el sentir ciudadano y las capacidades del sistema, ¿no? De darle curso justamente a estos clamores, a estos reclamos en la lucha contra la corrupción. Sí, gracias Andrés por tus palabras y por este resumen que haces. Sin duda, hoy las redes permiten unas denuncias mucho más inmediatas y quizás la velocidad de las autoridades para investigar estos hechos no va a ese ritmo. Creo que ese es un mensaje muy claro y una llamada de atención muy clara a las autoridades de distinto tipo, ¿no? Ya en el mismo caso Lavajato, habían voces antes de la pandemia también de lo prolongado que estaban siendo los procesos penales en esas materias. Hace unos días, en realidad ayer, ya se advertía cómo a partir de la pandemia muchas personas que estaban en prisión preventiva también han obtenido su libertad, ¿no? Por razones sin duda
que tienen que ver con la salud, y ese es un tema central en estos temas, pero que a la larga muestran que los procesos se han ido alargando de manera importante y era necesario ya poner también algunas fechas muy precisas, muy claras en el ámbito penal. Siempre el ámbito penal tendrá una dinámica, una lógica, hay que respetar lo que se conoce como el debido proceso y eso tiene su propia dinámica. Y yo anotaba en el tema del caso Swing que también había esta otra dinámica, por llamarla de alguna manera, más administrativa, ¿no? Y que nuevamente allí el esfuerzo de la Contraloría ahora iba por buscar que advertir, ¿no? En medio de la situación, lo que se llamaba con el control concurrente, sus observaciones, sus anotaciones, para que puedan ser corregidas inmediatamente. Creo que hay un buen número de casos, Andrés, en los que se logra corregir efectivamente la situación y todos ganan. Gana la ciudadanía, gana la entidad porque resuelve el caso y finalmente nos libramos de un posible caso de corrupción. Hay otros casos en los que probablemente esa situación no se pueda corregir en el camino y entonces se va gestando, ¿no? Esta idea de que tenemos casos ya más bien que se convierten de lo administrativo a lo penal. Por eso que ponía esta gráfica de cuántos casos tiene en este momento el Ministerio Público, ¿no? 724 casos, una barbaridad. En menos de 3 meses se ha gestado este número de casos tan importantes, donde el Ministerio Público, en su opinión, tiene ya una evidencia, tiene elementos que lo llevan a presumir que hay indicios de delitos y que está en plena investigación de eso, ¿no? Entonces, sí, la velocidad de nuestras autoridades tiene que cambiar, tiene que mejorar, tiene que haber esta idea también de una alianza entre ciudadanía y autoridad para justamente mejorar los niveles de intervención. Hoy en día, Andrés, con estas periodismo de investigación también se conocen rápidamente casos. Recuerdo haber leído hace unos días una investigación muy importante cómo proveedores del Estado, empresarios que proveían al Estado de determinados productos, estando sancionados, siguen proveyendo al Estado, porque nadie cruza información, porque nadie está alerta a si efectivamente se le retiró o no se le retiró del famoso padrón de proveedores, ¿no? Del registro único de proveedores que tiene el país, ¿no? En fin, creo que ese es un tema central el que abordas, ¿no? Mejorar y acelerar la maquinaria de investigación y de detección y de prevención de la corrupción en el país, ¿no? Sí, Eduardo, en ese sentido quería retomar una pregunta planteada que tiene que ver sobre, cuando hablamos de cultura contra la corrupción e integridad, hablamos a veces de una zona gris entre temas exclusivamente de responsabilidad legal y lo que podemos llamar preceptos morales, ¿no? Y eso nos lleva a un ejemplo actual igualmente controversial. Este tema de las clínicas que han cobrado 500 soles por estas pruebas moleculares de COVID-19, cuando estas pruebas se hicieron de forma gratuita, ¿no? Por el INS. Y hay una discusión ahí, porque claro, podemos argumentar sobre el carácter ético o no ético de la práctica, pero ¿no? Pero digamos, en distintos medios se ha planteado la idea de que desde un punto de vista estrictamente legal, esa práctica no sería ilegal porque la clínica puede tipificar el cobro como el cobro por obtener la muestra, por ejemplo, ¿no? O de lo que fuera. Entonces, nuevamente hay este tema de una promoción, digamos, la promoción de una ética, la promoción de una cultura de integridad, pero entender que el ciudadano también entienda que no todo lo que él tipifica, que no todo lo que le resulta escandaloso, que no todo lo que genera esta indignación potenciada en redes sociales es necesariamente siempre un tema legal, ¿no? Como que, digamos, distinguir, y a veces resulta difícil al ciudadano por obviamente la irritación que esos casos te genera, pero no todas las demandas de integridad van de la mano ¿no? Con la posibilidad de una sanción legal específica. Sí. Gracias por la pregunta, Andrés. Me permite realmente abordar un tema delicadísimo, pero central en todo este tema. Primera idea. Creo que
todos tenemos que concordar que la ética no puede estar divorciada de lo legal o lo ilegal. Yo creo que van de la mano. En general deben ir de la mano. Porque si no estaríamos frente a, y ahí recuerdo mucho la frase de este señor Inostroza, este ex juez supremo fugado del país, que decía, será antiético, pero no es ilegal, decía él, ¿no? Y entonces él seguía haciendo sus cosas, ¿no? Yo no me imagino a las clínicas del país con ese mismo argumento, de diciendo, no, 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 esto puede ser antiético, pero no es ilegal. Creo que en general tenemos que acostumbrarnos que la ética es lo que orienta la ley, es lo que orienta la legalidad en un país. Y ese creo que es el comportamiento que uno espera de entidades públicas y privadas. Punto número 1. Punto número 2. Está por verse si hay o no hay delito, ¿no? O sea, si es que en este comportamiento de las clínicas hubo o no hubo un delito, ¿no? Falsedad o, en fin, habría que ver qué figura penal cabe. Esa es la parte penal. Pero en la parte legal, en la parte del consumidor, si si fuera una clínica, yo tengo derechos como consumidor. Y el proveedor, en este caso la clínica, tiene que comportarse también como un proveedor. Y un elemento central en esa interacción entre un cliente o un consumidor de salud, de prestaciones de salud, de servicio de salud, y una clínica, tiene que guiarse también por lo que se conoce cuál es el servicio que me ofreces, la transparencia del servicio que me ofreces y por qué me estás cobrando, cuáles son los conceptos que tú me estás cobrando. Entonces, yo sí creo que en ese terreno, el penal lo podemos dejar para ver efectivamente si cabe o no cabe una figura penal, pero en el plano del consumidor hay problemas. Yo por eso creo, en principio, habría que devolver la plata. Si tú me has cobrado por hacerme una prueba, tendrías que devolverme la plata porque a ti no te ha costado eso. Y luego cóbrame o especifícame cuáles son los gastos por otros tipos de materiales que se han utilizado. Seguramente desde una jeringa, un guante, todos los artículos de estos de protección que se ponían. Pero efectivamente los precios no se condecían, no había una relación entre lo que se cobraba y la gratuidad de la prueba, que estaba claro porque eso, hasta ese momento por lo menos, estaba manejado exclusivamente por el Instituto Nacional de Salud. Muchísimas gracias, Eduardo.